Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente y sobre todo para este propósito de compartir la palabra del Señor con ustedes, lo que Dios nos ha dado hoy para ministrar, para servirles, para edificar sus vidas a través de la poderosa palabra de Dios. Les voy a invitar a que me acompañen en este tiempo a meditar en lo que hoy Dios quiere enseñarnos o quiere recordarnos. Y la base bíblica donde vamos a estar basando esta predicación o este sermón es Génesis capítulo 22 versículos del 1 al 3. Y me voy a permitir darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, el tema de esta predicación es la obediencia, la evidencia de la fe. Y el propósito principal o el objetivo de esta exposición de la palabra del Señor es, hermanos, que examinemos nuestra fe, que ustedes puedan hacer un análisis de su fe, ver cómo está su fe y tengan la oportunidad o sepan la manera de cómo crecer y desarrollar su fe basándonos en la palabra de Dios que nos muestra a este personaje que es conocido como el padre de la fe. La fe, hermanos, debe ser una de las principales cualidades que distinguen a los creyentes, a los hijos de Dios, a todo cristiano, a todos aquellos que queremos que Dios nos use, que queremos servir al Señor, que Dios nos considere sus siervos y sus siervas. ¿Quién no quiere eso? Todos deseamos eso. Es un privilegio enorme servir a nuestro Dios y hacer equipo con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Es un enorme privilegio. Todos deseamos eso. Pero, hermanos, hay cosas que necesitamos entender de la palabra de Dios, porque existe bastante confusión del tema de la fe entre el pueblo de Dios. Para muchos, la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Yo quisiera que fuera así y me aferro a pensar en eso, en que yo quiero que sean así, deseo que sean así, y eso pienso que es fe. También que es la esperanza que tienen, muchos creen que fe es la esperanza que tienen de que las circunstancias resulten favorables, resulten a su favor y que las dificultades y los problemas no nos afecten mucho. Muchos creen también que eso es la fe, de que tener esa esperanza de que las circunstancias y los problemas no nos afecten tanto y contrariamente resulten a nuestro favor. Una mera esperanza. Hay una exhortación que se escucha con mucha frecuencia entre los cristianos y es la de hacer las cosas con mayor fe, que significa que debemos tener una convicción de que la fe se refiere a manifestar un mayor entusiasmo en lo que hacemos. Entonces se enseña de esa manera, es que usted tiene que estar entusiasmado en lo que hace, hacerlo con deseo, con ganas, y de esa manera usted demuestra que tiene fe. Todo esto, hermanos, solamente en parte es cierto, pero no del todo, solamente en parte, en algunas cosas, pero no es lo que realmente es la fe verdadera. El texto de Génesis 22 del 1 al 3, en donde nos estamos basando, nos da una clara idea de que la fe en realidad es algo enteramente diferente a esto que mencionamos anteriormente, que se piensa por lo general que es la fe. Y ahí radica esa confusión entre el pueblo de Dios en cuanto a la fe, mis hermanos. Y es importante que nosotros aclaremos eso y entendamos eso en base a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos aspectos progresivos, es decir, que se van dando en orden de progreso, en orden progresivo, o a manera de un proceso en donde la fe se evidencia y se da a conocer, se revela como una fe verdadera, real y genuina. ¿Cómo? Bueno, Dios nos muestra aquí en este pasaje, en este texto,
que hay un progreso o un proceso en que cómo sucedieron las cosas con Abraham y que Dios quiere obrar así para evidenciar que nuestra fe es real. Estos tres aspectos están ahí en el texto. Siguiendo este proceso, de estos tres pasos o estos tres aspectos progresivos, nosotros nos damos cuenta de que nuestra fe es genuina. Vamos a ver cuáles son. El primero, número 1, la disponibilidad del creyente. Vemos en el versículo 1, en cuanto a la disponibilidad del creyente. Leemos, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Abraham respondió: heme aquí. Es decir, cuando Dios le habló a Abraham, él dijo: aquí estoy, heme aquí, Señor, ¿en qué puedo servirte? Dios le habló por su nombre, Abraham, y él le dijo: heme aquí. ¿Qué hacemos, Señor? ¿En qué puedo servirte? Aquí estoy, dispuesto, disponible. Y ese es el punto, hermanos, aquí, la disponibilidad del creyente. Abraham aquí está mostrando no solo que está dispuesto, sino que está disponible, que es mejor aún, que es el meollo en realidad del asunto, la disponibilidad. Dios no, fíjense, noten, hermanos, que aquí Dios no le da instrucciones a Abraham todavía. No le dice: Abraham, haz esto y esto, aquello. Solo le dice Abraham, solo le habla. ¿Por qué no le dan las instrucciones ahí al momento? Porque él solo lo llama, le habla, porque quiere probar su disponibilidad. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reacción? ¿Sabías, hermano, que la mayor evidencia de que estás dispuesto es que estás disponible? El que quiere, por lo general, puede. El que quiere, como hay una frase muy conocida, ¿no? Un pensamiento, dice que el que quiere busca la manera y el que no quiere busca una excusa. Recuerden, Dios no siempre llama a los preparados, pero Él prepara a los que llama, los capacita. Eso no tiene que ser una objeción para nosotros. Es que Dios quiere que haga esto, o la iglesia quiere que haga esto. Yo no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo. No. O sea, si Dios te está dando la oportunidad de hacerlo, simplemente dile: Señor, aquí estoy, heme aquí. El cómo, Señor, tú me vas a ir abriendo el camino, tú me vas a capacitar, tú me vas a preparar. El cómo lo voy a hacer. En Abraham podemos ver esto muy claro. Incluso él era de una tierra pagana. Fíjense, Dios así lo llamó. Abraham era de Ur de los Caldeos, lo que corresponde ahora a la Babilonia antigua. La antigua Babilonia, pues la madre de todas las abominaciones, las ciudades peores, más pecaminosas, más idólatras, ocultistas, que adoraban a demonios. O sea, una ciudad terrible, la ciudad de Babilonia. Y de ahí salió Abraham. Dios lo llama para usarlo para su gloria. Igual hace con nosotros, hermanos. Dios nos llamó del mundo, hermano y hermana, de la maldad, de una vida de pecado, de una vida donde practicábamos el pecado, donde era nuestro pan de todos los días. Pero Dios nos llamó, nos sacó de ahí, de esa Babilonia, o de ese Egipto que simboliza el mundo. Nos saca para ser santos, nos santifica para que le sirvamos, y Él nos prepara, nos capacita en el proceso para hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero esto sucederá a medida de que estemos disponibles, hermanos, y no solo dispuestos. Usted va a crecer, hermano, cuando en verdad esté disponible, cuando se comprometa con Dios. Disponibilidad es igual a compromiso con Dios. Hasta entonces vamos a crecer, hasta entonces vamos a madurar espiritualmente, vamos a subir de niveles espirituales, hasta que estemos disponibles y no solo dispuestos, que hagamos compromisos serios con Dios, y entonces nos vamos a disparar en la vida espiritual, crecer, a conocer más a Dios. La intención, hermanos, solamente no basta. La intención no es suficiente. Quiero pero no puedo, eso no es suficiente. Por lo general, como se dice, querer es poder. Tendrá algunas excepciones quizás, pero por lo general querer es poder. El que quiere hacer las cosas estará disponible, y el que no estará solo dispuesto. Podemos decirlo de esta manera: el que quiere hacer las cosas estará disponible, y el que no quiere hacerlas estará solo dispuesto.
Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre estuvo disponible. Él no solo estuvo dispuesto, estuvo disponible. Vean, acompáñenme en Mateo 20 del 29 al 34. Un ejemplo bien claro de la disponibilidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Mateo 20, 29 al 34. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El texto clave aquí, ¿cuál es? El 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué quieren que les haga? ¿Qué necesitan? ¿En qué les puedo servir? Jesús estaba disponible. Un dato interesante, hermanos, es que la mayoría de los milagros de Jesús fueron interrupciones. Fueron intervenciones de las personas y estaban interrumpiendo a Jesús en algo que él estaba haciendo o que estaba pasando, que iba a cierto lugar. Aquí dice que cuando salió de Jericó le seguía una gran multitud, y de pronto cuando iba caminando le salieron 2 ciegos y empezaron a pedirle que los atendiera. Jesús no dijo: no tengo tiempo, espérenme, estoy muy ocupado, estoy atendiendo toda esta multitud y no puedo atenderles a ustedes, tengo mucho trabajo. Jesús no dijo eso. Jesús estuvo dispuesto, pero no solo dispuesto, estuvo disponible para ellos. Hermanos, una de las principales pruebas de nuestra fe, decimos, es la disponibilidad del creyente. ¿Cuánto ocupamos nuestro tiempo para servir a los demás? Aquí el Señor Jesucristo nos da el ejemplo de que Él se ocupaba en las necesidades de los demás. Seamos como Jesús, hermanos. Estemos atentos a las necesidades de los demás, aunque esto implique interrupciones en nuestras labores cotidianas o en nuestra apretada agenda semanal. Entendamos que si no servimos a los demás, no podemos agradar a Dios, si no estamos para los demás, especialmente y mayormente, como dice la palabra, para los de la familia de la fe. Seamos como Jesús, imitemos a Jesús, hermanos. A final de cuentas, el cristianismo es eso. De eso se trata, de imitar y seguir a Jesús. ¿Hay algo, hermano, en lo que no estás dispuesto en tu iglesia? ¿Hay algo en lo que no estás disponible en tu iglesia para tus hermanos? ¿Alguna actividad en la que no estás participando activamente? Ahora que no estamos pudiendo reunirnos aún estamos trabajando como iglesia, estamos activos como iglesia, estamos participando, estamos haciendo iglesia, y todos estamos de esa manera. Todos estamos haciendo iglesia a distancia, pero ¿qué tan disponible está, hermano, para participar? Estamos haciendo oraciones todos los días, estamos conectándonos, estamos en el culto de oración en la semana, en el culto de los sábados, el culto de la iglesia, el culto general. ¿Y qué tan disponibles estamos para estar participando, hermanos? Recuerden, mi fe se evidencia con mi disponibilidad que yo tenga. Vamos al siguiente aspecto de este proceso, o este aspecto progresivo número 2 que evidencia nuestra fe. Segundo, las instrucciones de Dios. Número 2, las instrucciones de Dios. En el versículo 2, este sería el segundo paso, el segundo aspecto de este proceso. Primero, Dios quiere que estemos disponibles y prueba nuestra disponibilidad. Y entonces, número 2, nos da las instrucciones. Vean lo que dice el versículo
2. En cuanto a esto, ahí donde estamos, Génesis 22, 2 dijo, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, aquí vemos que Dios le da instrucciones claras. Le dice, toma tu hijo, vete a Moriah, ofrécelo ahí, y yo te diré dónde en específico, en qué monte, qué vas a hacer. Solo obedéceme. Las órdenes, hermanos, o instrucciones de Dios son claras, precisas, son concretas siempre. Y aquí lo vemos claramente que para Abraham así son. Dios le está dando instrucciones claras, precisas, concretas. Aunque en esencia, hermanos, para él estas instrucciones, aunque eran claras, era algo confuso. En esencia, por el concepto de la orden de Dios, pues significaba no algo sencillo, significaba nada más ni nada menos que sacrificara, que degollara a su hijo, que matara a su hijo y que lo ofreciera en un sacrificio, en un holocausto, encima de un montón de piedras con leña, y lo quemara y se lo ofreciera a Dios como sacrificio que se hacía de los corderos. Él estaba confundido y no sabía por qué Dios le estaba pidiendo que en vez de sacrificar un cordero, sacrificara a su propio hijo. Todo esto tiene una enseñanza profunda del sacrificio de Cristo. Es una figura de Cristo, de Dios Padre, Abraham y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Isaac. Dios Padre ofreciendo a su único Hijo en sacrificio por los pecados de la humanidad, y Jesucristo, el Hijo de Dios, como figura de Isaac, permitiéndose y no negándose, aceptando ser llevado a ese sacrificio. Pero aquí hay una instrucción de Dios muy clara para Abraham. Era algo terrible para Abraham esto. Si nosotros pudiéramos ponernos en el lugar de Abraham, mayormente si somos padres, podremos entender esa confusión y ese dolor, esa angustia que Abraham estaba experimentando con esta orden, esta instrucción de Dios. Sin embargo, era la instrucción de Dios y Abraham tenía en claro que había que obedecerla, que seguirla, aunque no la entendiera, aunque fuera confusa, aún aunque le causara mucho dolor. Hermanos, esa es la fe, que aunque no entendamos la instrucción de Dios, no entendamos lo que Dios nos está mandando, aún así le obedezcamos, aunque nos cause dolor y angustia. Pero Dios me está diciendo que lo haga, lo voy a hacer, porque sé que Dios tiene un plan. Esa es la fe verdadera. No siempre es deliciosa, pero es una certeza de que Dios tiene un plan y es bueno para mí, aunque no lo parezca. Es una convicción de que, aunque yo no vea nada claro aquello, sé que Dios está en control. Y Hebreos 11:1 nos define la fe de esa manera. La fe es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo creo eso, cuando tengo esa seguridad, esa certeza y esa convicción de que Dios está obrando algo y si Él me mandó, todo va a estar bien, al final todo me ayudará para bien. Yo voy a entender eso. ¿Por qué? Porque amo a Dios y quiero obedecerlo. Tengo una fe inquebrantable en Él y confío plenamente en Él. Mi fe es real en Él, es genuina, es una fe verdadera en Él y en su palabra, en sus órdenes, en sus instrucciones, en todo lo que Él me dice y me expresa ahí en su libro, en la Biblia. Romanos 8:28 nos lo dice de esta manera. Un texto muy conocido. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que si amamos a Dios, le vamos a obedecer, vamos a tener una fe inquebrantable en Él, no importa de qué se trate, y sabremos que eso nos va a ayudar para bien, porque a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Amén. Pasamos al siguiente, número 3. ¿Cuál es el siguiente aspecto de este proceso, de este progreso en donde evidenciamos, comprobamos o nuestra fe puede verse revelada claramente que es una fe real? Número 3, la fe en acción, es decir, la obediencia.
Vamos al versículo 3 y veamos cómo lo dice ahí el pasaje. Dice así: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos aquí a Abraham que a pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que tenía una angustia por esta confusión, esta orden y esta instrucción de Dios que no entendía, pero él sabía y tenía bien claro que él confiaba en él y que Dios haría algo, que tenía un plan preciso y que por lo tanto le debía obedecer solamente, confiar en él. Entonces él actuó su fe. Y vemos aquí, hermanos, en este versículo, en el 3, es seis verbos que están conjugados en la acción de Abraham. Dice: se levantó, enalbardó, es decir, ensilló, preparó o puso la montura al asno, al burro. Tomó consigo, cortó, se levantó o salió y fue. Fíjese, todos estos verbos están conjugados ahí. Si Abraham se hubiera quedado, hubiera ignorado la orden de Dios, hubiera dudado y no le hubiera obedecido, entonces no fuera el padre de la fe. Entonces Abraham no hubiera tenido fe en absoluto en Dios. No, pero yo creo en Dios, sí. Y podía haber argumentado de mil maneras que él creía en Dios, que él tenía fe en Dios, pero sus acciones estaban diciendo lo contrario. Porque, hermanos, la fe es acción, es obediencia. Pero Abraham hizo lo contrario. Él hizo lo contrario a quedar pasivo, sino actuó su fe. Esto es accionar la fe, hermanos. Esto que hizo Abraham. La fe es visible en la obediencia a Dios en todo lo que Él dice. Y la obediencia son las obras o acciones que nos llevan a actuar y no solo a creer o decir que tenemos fe. Pablo lo define como ser un esclavo de la obediencia. Vean, es interesante cómo el apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 6:16. Ser esclavos de la obediencia. Vean, dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que está diciendo aquí, que acaso no saben que a quien tú te sometes para obedecerle, te conviertes en esclavo de él, sea para bien o para mal. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos sometemos a Dios y estamos dispuestos a obedecerle porque tenemos fe en Él, una fe real, genuina en Él, entonces somos esclavos de Él. Esclavos por amor, no esclavos obligados, sino esclavos voluntarios, porque le amamos y estamos dispuestos a servirle, a ser más que siervos, a ser esclavos de Él. Es interesante este concepto de tener una fe en acción o de accionar nuestra fe siendo esclavos. Entonces aquí ya no cabe la palabra líder, ya no cabe la palabra ni siquiera siervo, cabe la palabra esclavo, esclavo, en humildad, en sumisión total, en adoración plena a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Recuerden que adoración también se define como la obediencia a todo lo que Dios me manda. En otras palabras, hermanos, ser esclavo de Dios o esclavo de Cristo es tener una fe activa en Él, una fe verdadera, una fe genuina, una fe real, no una fe pasiva, una fe falsa, una fe no verdadera o una fe muerta. Cuando no actuamos nuestra fe, eso es lo que define nuestra fe. Una fe irreal, una fe muerta, inexistente, falsa. Abraham nos demuestra aquí, hermanos, que esa fe activa es una fe en acción.
Y esto se traduce en la obediencia, como decimos, haciendo las obras necesarias. Todo lo que es necesario yo lo voy a hacer porque tengo fe. Estas obras demuestran la evidencia o evidencian que la fe o que mi fe es real, es verdadera, es genuina. Que todos los creyentes, hermanos, todos los siervos de Dios necesitamos desarrollar esa fe. Todos necesitamos trabajar, hermanos, y desarrollar esa fe real que se basa en una obediencia plena en Dios. No importa de qué se trate. Vemos claramente aquí en el versículo 3 la fe de Abraham al obrar. Él obró y entonces demostró su fe. Vemos que conjugó los 6 verbos que aparecen ahí en el versículo 3. Y el verbo, recuerden, el verbo es la acción del sujeto. El verbo implica acción. Y aquí actuó 6 veces Abraham, porque hay 6 verbos que él conjugó al actuar. Dice que se levantó, preparó o ensilló, tomó, cortó, salió y se fue. Fue a donde Dios le ordenó. Por eso y por nada más es conocido como el padre de la fe. Pero Dios lo tuvo que probar. Él tuvo que pasar por una circunstancia difícil para lograr esto. Para lograr ser amigo de Dios, como dice en Hebreos, que fue conocido como amigo de Dios también. Y fue justificado por Dios, por sus obras, no solo por su fe. Sin importar la magnitud de la angustia que Abraham sentía, él comenzó muy de mañana con los pasos necesarios para hacer lo que tenía que hacer, para cumplir lo que Dios le había mandado, para seguir esas instrucciones de Dios, mostrando de esa manera que la esencia de la fe es la obediencia. La fe es obediencia, es acción, es obras, hermanos. No solo es decir que creo, sino accionar, actuar. Es esa convicción profunda en la fidelidad de Dios que conduce indefectiblemente a la acción, hermanos. Yo confío y tengo fe en que Dios es fiel y eso me lleva a la acción. Es la certeza de que no importa cuán absurdo parezca aquello, ni cuán contradictorio y difícil sean las circunstancias, Dios no se verá limitado en cumplir su propósito y en llevar a cabo lo que Él dijo en su palabra, lo que Él prometió, lo que Él está ordenando, de llevar a cabo sus planes perfectos. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegó la fe de Abraham en esa situación crítica en que estaba. En Hebreos 11, 17 al 19 nos dice algo interesante de lo que Abraham hizo o hasta dónde llegó su fe. Hebreos 11, 17 al 19 dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, Abraham tenía esa fe en Dios firme, en que si él estaba pidiendo que sacrificara a su hijo y él permitía que lo hiciera, pues él era todopoderoso y suficientemente grande para resucitar a Isaac, para volver de los muertos a Isaac y todavía recuperar a su hijo. Pero él estaba dispuesto a obedecerle, no importa lo que sucediera. Y es que la fe verdadera en Dios, hermanos, actúa sin importar las consecuencias, confiando en que Dios tiene el control y Él traerá la solución. Pero si esa fe no actúa, si no obra, esa fe entonces es una fe muerta, es una fe inactiva, irreal, pasiva, es una fe perdida. Vean cómo lo dice Santiago, un pasaje famoso, conocido en cuanto a la fe. Santiago 2, 17 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Amén. La fe sin obras, hermanos, es muerta en sí misma. Tiene que llevar la acción. La fe debe estar acompañada por las obras para que sea una fe genuina. Es decir, la fe no se ve a simple vista, pero cuando yo actúo la fe, cuando obro en base a la voluntad de Dios, en base a la instrucción de Dios, entonces se ve mi fe. Entonces mi fe se evidencia que es una fe real. Vamos concluyendo, hermanos, entonces en esto. Hermanos, estos son tiempos en los que el pueblo de Dios se ve rodeado de una crisis económica, una crisis emocional, una crisis espiritual debido a esta pandemia que se está viviendo. Y pues todo lo que implica, las limitaciones de movilidad y otras cosas difíciles que conlleva esta situación. Ciertamente son tiempos difíciles, pero hoy más que nunca, hermanos, debemos aprovechar esta oportunidad para crecer y desarrollar nuestra fe en Dios, esa fe activa, la fe con obras, la fe en acción, la obediencia total a Dios, que en definitiva es la evidencia de una fe verdadera. Hoy todo cristiano creyente o siervo o sierva de Dios debemos mostrar esa confianza tenaz y persistente en la bondad de Dios, evidenciada en obras concretas. Que obras concretas, obras definidas, obras realizadas en favor de la voluntad de Dios y en los necesitados, en la iglesia, en mis hermanos, en lo que Dios quiere que haga, en su obra, en el extendimiento de su reino, donde Dios me ha plantado, Dios me ha puesto, donde yo pertenezco a una iglesia local. Hermanos, acciones concretas que no pierden el tiempo en dudas, vacilaciones y argumentaciones. Seamos ejemplos de fe a nuestros hermanos y hermanas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros familiares, etc. Que nuestras vidas puedan ser caracterizadas por una abundancia de verbos guiados y orientados por la fe. Accionemos esos verbos, conjuguemos esos verbos para evidenciar nuestra fe, hermanos. Esa fe real, esa fe verdadera y genuina que actúa a pesar de lo difícil o confuso que pudiera ser o que implique el actuar o accionar nuestra fe. Así que, hermanos y hermanas queridos, sigamos ese orden progresivo por el que Dios nos lleva cuando quiere usarnos en algo. Estos pasos, este orden que estamos viendo, que vimos, en realidad Él quiere usarnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Él quiere que seamos útiles para Él. Él quiere glorificarse con nuestras vidas. Él quiere que le sirvamos, pero quiere ver primero en nosotros nuestra disponibilidad. Cuando ya la ve en ti, entonces Él te da las instrucciones claras y concretas, te da la orden específica de lo que Él quiere que hagas después de ver tu disponibilidad. Y enseguida entonces tú tienes que accionar tu fe, es decir, obedecerle. Y Él ya vio tu disponibilidad. Entonces, en base a eso, que ya probó tu disponibilidad y vio que sí, entonces te da las instrucciones claras. Si no, mejor para qué te dice, para qué te ordena algo si no tienes disponibilidad. Pero cuando Él la ve, entonces te da las instrucciones claras. Y 3, tú debes de accionar tu fe, entonces obedecer esa instrucción, esa orden de Dios. Tienes que obrar, poner tu fe en acción, accionar, actuar en obediencia a la orden de Dios. Esto lo vemos claramente aquí en el pasaje. Aquí en este texto que estudiamos podemos ver que con Abraham así lo hizo Dios y quiere hacerlo también con nosotros. Que nosotros seamos sensibles para que nuestra fe pueda crecer. Seamos sensibles a ese proceso de Dios, donde Dios quiere trabajar con nosotros esa fe. Y en esta situación, hermanos, en que estamos viviendo, hagamos obras de bien que demuestren que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Ayudemos a nuestros hermanos necesitados de una u otra manera, donde en cuanto tenga oportunidad de cómo hacerlo, aprovechemos esa oportunidad
y de esa manera crezca su fe, desarrolle su fe en Dios, es decir, actúe en base a lo que cree. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que esto sea real en nuestras vidas y lo más pronto posible lo pongamos por obra. Oremos. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarnos a todos en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Queremos ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Queremos actuar como Abraham actuó, Señor. Queremos, Padre, estar disponibles, Señor, y no solo dispuestos. Queremos escuchar claramente tu voz cuando nos llamas por nuestro nombre, Señor. Nos hablas como le hablaste a Abraham y nos dices que nos quieres usar, pero quieres ver nuestra disponibilidad, Señor. Queremos estar listos para escuchar tus instrucciones, entonces, tu orden, Señor, y poder obedecerte, accionar nuestra fe y obedecerte, Señor. Y de esa manera, Padre, que nuestra fe crezca, Dios, crezca como ese granito de mostaza que comienza muy pequeño, pero que llega a ser un árbol de los más grandes y frondosos que existen. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos a ser hijos de Dios, llenos de fe, fieles a ti, Señor. Que obren su fe, que estemos activos en tu iglesia, Señor. No importa que estemos de esta manera en este confinamiento, pero que seamos cristianos activos, que aprovechamos las oportunidades para desarrollar nuestra fe y evidenciarla a la iglesia y a los de afuera, Señor. En el nombre de Jesús oramos y nos ponemos en tus poderosas manos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por este tiempo, y gracias a ustedes, hermanos, por su tiempo, por su atención. Que Dios les bendiga y adelante en esto que estamos aprendiendo y que lo llevemos a la práctica para que sea esa realidad que todos deseamos en nuestra vida, crecer y madurar espiritualmente. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.